La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Atención para el programa de hoy. Vamos a hablar de medicina ortomolecular y tenemos a invitados especialísimos en el día de hoy en nuestro programa. Vamos a estar hablando con el doctor Efraín Olsever. Él es especialista en medicina ortomolecular, especialista en medicina interna e introductor de la medicina ortomolecular a Latinoamérica. Él es de origen brasilero, está con nosotros, vamos a hablar con él en instantes. Vamos a estar también hablando con el doctor Javier Hernández Covarrubias. Él es de México y es especialista en otorrinolaringología y alergias, medicina ambiental y tratamiento biológico. Es miembro del Comité Científico de la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y ese va a ser el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Y también va a estar con nosotros el doctor Javier Hernández Covarrubias, es de México. Y va a estar con nosotros el doctor Wilfrido Zamudio, especialista en medicina estética y medicina antienvejecimiento y médico cirujano con posgrado en medicina ortomolecular, nutrigenética y envejecimiento saludable en São Paulo, Brasil. Bueno, estas personalidades nos visitan hoy y obviamente por cuestiones de tiempo y de espacio, entonces en este primer bloque vamos a estar con dos de nuestros invitados y luego vamos a ir rotando un poquito eso para poder entrevistarlos a todos. Nosotros hablaremos hoy de medicina ortomolecular y vamos a mirar esta placa. Por favor, señor director, si podemos ver qué es la medicina ortomolecular. Es una medicina personalizada que no solo se encarga de la prevención, sino también del tratamiento individualizado de la enfermedad del paciente. Esto se refiere a tratar la causa de las enfermedades y no solo los síntomas. De esta manera se logra corregir el origen de los problemas. Bueno, esto es lo que así rápidamente te decimos, pero la medicina ortomolecular evidentemente es una revolución en todo lo que es medicina. Es lo que buscamos todos, es prevenir, es justamente a través de la medicina ortomolecular, que ya nos van a explicar nuestros invitados, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, que es la prevención. Y obviamente si ya tenés algún tipo de dolencia o enfermedad, esto ayuda muchísimo también. Bueno, en instantes con nuestros invitados. Y ahora, obviamente, agradecer a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Gracias a ustedes que nos están acompañando todos los días desde hace 18 años del Doctor en Casa. Y también gracias a los profesionales que nos dan su tiempo valiosísimo y sus conocimientos para que nosotros podamos aprender a vivir una vida más saludable y disfrutarla, que es lo más importante. Y le agradecemos al hablar de vida, le agradecemos a Dios por este don, por el don de la vida, agradecemos por la salud, por el amor, por los amigos, por la familia, por el trabajo, por los compañeros de trabajo y podemos seguir agradeciendo. Porque algo importante es ser agradecido, es el primer camino a la felicidad y nosotros estamos eternamente agradecidos por todo esto. Muchísimas gracias, hacemos un pequeño corte. Yo voy a saludar y a recibir a nuestros primeros invitados. El doctor Wilfrido Zamudio y el doctor Efraín Olsever están ya aquí esperando nada más que comencemos la entrevista. Un corte y volvemos.
ya estoy aquí con nuestros primeros dos invitados. Quiero presentarlos, realmente es un placer y es un honor para mí. Voy a sacar acá para no equivocarme. El doctor, acá a mi izquierda está el doctor Efraín Olsever, especialista en medicina ortomolecular. Eso lo resumo de esta manera. Él es de Brasil, es especialista en medicina interna y es el introductor de la medicina ortomolecular en Latinoamérica. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en contacto con el público que te acompaña y para sorpresa de ellos, por mucho que hayas dicho que soy del Brasil, hablo razonablemente bien el español. Sí, con un toque mexicanesco, ¿verdad? No, tampoco no vamos a comenzar mal la pero entrevista. ¿por dónde? No, pero el mexicanesco viene después de mí. El sotaque es, y te doy 3 chances para que lo puedas descubrir. No, es aquí al lado. Aquí al lado, agarras un avión y en 1 hora y media estás allá. Es boliviano. Ah, boliviano. Boliviano. El sotaque es boliviano. Es decir, pasé una parte de mi vida viviendo en Bolivia y después es que nos mudamos para el Brasil. Perfecto. Entonces, por eso que todavía hablo alguna cosa de castellano. bienvenido al programa. Y estamos también con el doctor Wilfrido Zamudio, él es de Paraguay, especialista en medicina estética, medicina antienvejecimiento, médico cirujano con posgraduación en medicina ortomolecular, nutrigenética y envejecimiento saludable en São Paulo, Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Súper bien, Vivi. Un placer inmenso estar aquí compartiendo contigo en tu programa y poder a través tuyo llegar a toda la teleaudiencia que te sigue, que siempre comparte contigo programa por programa. Bueno, para nosotros, para mí y para nosotros, todos los que formamos parte del Doctor en Casa, estamos muy contentos de tenerlo, tener una eminencia como el doctor. Él es muy tímido, no es tímido, es muy humilde, pero es un genio, es el que hizo la introducción de la medicina ortomolecular a Latinoamérica. O sea, después del doctor Pauly me parece que ya viene usted, ¿verdad? Adoraría estar, solo me faltan los 2 premios Nobel que él ha ganado. Bueno, y creo que en eso no lo voy a poder empatar. Hay algunos que nacen con una genialidad propia y otros que con mucho esfuerzo tentamos de alguna manera seguir los pasos de aquellos que demuestran ser extremadamente inteligentes. Bueno, hablando de medicina ortomolecular, tenemos un material que preparó nuestro equipo de producción, porque después vengo yo con las preguntas, pero ahora vamos a ver este material, vamos a presentar a nuestro público, a ustedes también, de manera que nos digan si está correcto o no, hay algo que mejorar sobre esto. A ver. Medicina ortomolecular es la rama de la medicina dedicada a la rehabilitación celular. Su objetivo es el restablecimiento del equilibrio químico del organismo. Este objetivo se consigue a través del uso de sustancias y elementos naturales como vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, probióticos, coenzimas, fitoterápicos y otros suplementos que van a permitir un reequilibrio bioquímico, neutralizando efectos tóxicos y mejorando la calidad de vida. Esta medicina no solo se ocupa de reponer los nutrientes necesarios, sino también de retirar las toxinas que nos enferman, como es el caso de los metales pesados encontrados en los pescados, el humo que respiramos, desodorantes, perfumes y muchos otros. Dios mío, ¿desodorantes, perfumes? El problema básico es que todos los perfumes, independiente de la marca, desde los más pobres hasta los más sofisticados, contienen un metal pesado llamado aluminio. Ese aluminio es utilizado para evitar que exista sudoración. Entonces, si no hay sudor, no hay una mezcla del agua con el perfume y el perfume dura una vida más larga. Sí. En realidad, cuando ves los desodorantes que tienes en las farmacias y cuando dice antiperspirante y que dura 48 horas y cuando lo aprietas el botoncito no sale una agua, ¿no? Sale más o menos un polvo blanco. Ese polvo blanco es aluminio. Cuanto mayor aluminio él tiene, menos tiempo de sudor tienes. El problema es que el aluminio ya en el siglo pasado fue encontrado una relación entre el envejecimiento del cerebro y aluminio. No quiere decir que todo el mundo que usa perfume, quiero dejar eso claro, va a tener un problema cognitivo cerebral. Se calcula que en torno de 6% de la población que se expone principalmente a la forma de spray, no a la forma de batón,
puede aspirar el aluminio, lo aspira directamente por la nariz, el viaje es corto para el cerebro, inhibe un componente que se llama acetilcolina, que es una sustancia química que maneja la memoria. Entonces, a unos 25 años atrás hubo estudios que mostraron que pacientes que desenvolvían la enfermedad de Alzheimer, que todo el mundo tiene miedo, se encontraban en algunos pacientes niveles elevados de aluminio. En la práctica, aluminio alto puede en alguna manera inducir Alzheimer, mas no todos los Alzheimer tienen necesariamente aluminio. Entonces pueden continuar usando el perfume, es importante, sí, es importante por favor. hasta socialmente, y no se preocupen, si mañana van a tener Alzheimer ni se van a acordar de lo que ha acontecido. Pero el aluminio entra por la nariz, o sea, al aspirar, no al ponerse acá el perfume o al ponerse el desodorante, o también por la piel puede entrar. Muy difícilmente por la piel, el camino más rápido es en la forma de spray. Entonces, normalmente todo lo que tiene un peso menor, él se va a ir para arriba y no se va para abajo. Y si hacemos entonces, así, bueno, tal vez lo consigas podemos... alguna, lo haces así y te escapas, ¿no? del aire. Entonces, es decir, hay que pensarlo de la siguiente manera. Si tienes un histórico familiar donde algún familiar ha desenvuelto una enfermedad degenerativa cerebral y eres un adicto al perfume y cosas por decir, principalmente en forma de spray, es claro, procura un médico que te va a hacer un examen, que normalmente es un mineralograma en el cabello, y si va a encontrar niveles elevados de aluminio, te los va a poder retirar del cuerpo y minimizar el riesgo. 6% de la población que usa corre el riesgo. 94% de la población normalmente tiene un sistema de excreción. Perfecto. Bueno, y de ese material que se presentó, que acabamos de presentar en medicina ortomolecular, yo me quedé con el perfume y el desodorante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo más serio. ¿Está correcto o hay algo que modificar? Esa es la idea que fue presentada por Linus Pauling en 1960. Claro que muchas cosas han cambiado desde aquella época. Somos parte de un proceso evolutivo. Mas en realidad diríamos de que no se debe diferenciar lo que es medicina con medicina ortomolecular. La medicina hoy en día es una sola, ella no es indivisible. Cada uno puede ayudar al otro a funcionar. En realidad lo que se tiene que entender en la medicina ortomolecular, que ella no solamente tiene carácter preventivo, aparte que no existe prevención en medicina como se la conoce. Prevención es tener una vacuna para no envejecer, prevención es tener una vacuna para no tener... Se hace profilaxia, se controla los hábitos, los costumbres, los factores de riesgo, y de esa manera vas a poder en alguna medida minimizar la aparición de ciertos tipos de enfermedades. Mas lo que más interesante hace es que la medicina clásica, así como nosotros la conocemos, es una medicina que te permite tratar enfermedades agudas excelentemente bien. Has tenido un infarto, te internas, te haces una angioplastía, o te operas, te haces una revasculación miocárdica. Es decir, tienes un dolor agudo, te has roto un menisco, vas, operas, y ahí la medicina. Cuando la enfermedad se vuelve un proceso crónico, lamentablemente la medicina convencional tiene muchas limitaciones. Se usa muchos remedios, la mayor parte de los remedios tienen efectos colaterales que podrán acontecer de inmediato o a largo plazo. Es ahí donde entra el concepto de ortomolecular. La medicina convencional trata el síntoma. Tienes dolor, te van a tirar el dolor. Mas el dolor es una manifestación de que alguna cosa está equivocada dentro del organismo. El cuerpo está gritando, te está diciendo, resolveme aquí el problema. Convencionalmente solo le silenciamos, le decimos quédate quieto y no incomodes más. Mas en realidad, cuando le administramos una serie de suplementos que van a poder contribuir a que los tejidos se renueven y paren de reclamar en una forma más fisiológica, esa es la idea de lo que se hace en medicina ortomolecular. Uno de los ejemplos más bonitos es una sustancia que existe y todo el mundo que pasó de una cierta edad dicen que cuando pasas de los 60 años, despiertas en la mañana, no tienes dolor ni uno, estás muerto y no sabes. Entonces se calcula que después de los 60 años, casi 100% de la población tiene algún grado de artrosis. Y para la artrosis todo el mundo está tomando, va a Estados Unidos, compra glucosamina, toma. Glucosamina es un nutriente, nació dentro de la medicina ortomolecular. Y hoy toda la industria farmacéutica la usa como una de las pocas soluciones que existe para artrosis. Glucosamina no es un remedio que tira dolor, glucosamina no es un remedio que tira la inflamación, no. Glucosamina es así como unos ladrillos que le intentas colocar entre los huesos para que el cartílago se consiga mantener, de modo de que los huesos no se golpeen
mejoren y la artrosis no te dé las manifestaciones del dolor. Entonces, se tiene que entender a la ortomolecular como un mecanismo que desestabiliza el equilibrio del organismo y al mismo tiempo puedes usar el convencional para tirar el dolor, porque a nadie le gusta estar con el dolor. Claro. Él no va a esperar hasta que las rodillas se estabilicen. Pero puedes tomar algo para el dolor mientras haces algo. La suplementación. La suplementación. En cambio, si solamente le das para el dolor, estás dejándolo en silencio, el cartílago se va a gastar y cuando has despertado un día, tus dos huesos se están chocando y la única cosa que puedes hacer es una cirugía y colocar una prótesis en esa rodilla. Claro. Bueno, qué interesante todo lo que nos está contando nuestro invitado y nosotros vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida y ya vamos a estar charlando con los dos porque quiero preguntar muchas cosas. Me encantó eso de los 60 años, si no te duele algo es porque ya te moriste, ¿verdad? Y dicen que a los 45 te despertás y escuchás un croc y después croc y croc. No estás viejo, estás crocante. Crocante. Vamos al corte y volvemos ya. Continuamos hablando de medicina ortomolecular. Estamos contentísimos, felicísimos de tener a nuestros invitados en el programa de hoy. Y tenemos un material que quiero presentar, las aplicaciones de la medicina ortomolecular, por favor. Aplicaciones de la medicina ortomolecular, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, cáncer, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, etc., enfermedades crónico-degenerativas, demencia senil, artrosis, etc., intoxicaciones por metales pesados y diversos contaminantes. Se aplica a todas las enfermedades. Está correcto, se aplica en todo. También no es un elixir mágico, ¿no? Es decir, se tiene que entender de que se puede aplicar en la mayor parte de las patologías en la medida en que se entienda el contenido de la enfermedad, a dónde la enfermedad va a andar y cuáles son las alteraciones bioquímicas que están asociadas con la enfermedad. Uno de los grandes problemas que tiene el médico hoy en día es que él conoce o piensa que conoce, que haciendo el diagnóstico de la enfermedad y dándole un remedio y esperándolo volver un mes más tarde, consigue controlar el proceso evolutivo. Y la verdad es que la enfermedad no es más que una alteración de lo que acontece en la química del organismo. Entonces, si no conoces lo que acontece en la química, jamás lo vas a conseguir separar un proceso crónico que existe. Entonces, uno de los ejemplos que colocaron ahí son las enfermedades cardiovasculares y sin duda ni una son las enfermedades que más matan. Matan hace 50 años y matan hoy, están en el primer lugar. Y es una de las áreas de la medicina que más hemos evoluido en los últimos 50 años, en que más se ha gastado dinero y continuamos muriendo de la misma causa. Claro que existen problemas que son el estrés, la obesidad, el sedentarismo, etcétera, que agilizan eso. Vivimos en un mundo altamente competitivo. Time is money, tiempo es dinero. Tanto que ves que hablo con una alta velocidad porque sé cómo es corto el tiempo en la televisión. Más claro que tenemos muchos mecanismos bioquímicos para evitar, por ejemplo, que se forme la placa de gordura en las paredes de las arterias. Podemos diagnosticar hoy, antes de que la placa se rompa y produzca un infarto de miocardio. Podemos hoy, con tratamientos menos invasivos, acelerar la circulación en las piernas en pacientes que tienen diabetes y tienen procesos obstructivos allá. Hoy podemos saber con tiempo cuál es el paciente que mañana se le van a tapar las arterias carótidas y va a tener un derrame o va a tener una isquemia transitoria cerebral. Entonces, lo que la gente tiene que entender hoy es de que no es importante ir al médico después de que se haya establecido el problema. Hoy en día es totalmente posible identificar varios de los factores que te podrán llevar, he dicho que no es 100% garantizado que vas a desenvolver la enfermedad, mas ciertos detalles clínicos y ciertas alteraciones laboratoriales que aparecen permiten hacer los cambios y ahí puedes
tomar algunos suplementos. Por ejemplo, una sustancia que casi nadie la conoce en el mercado es una fruta llamada granada, se llama granada en español, ¿no? Que se llama en inglés pomegranate. Y todo el mundo se imagina, ¿qué puedo hacer con una granada? Bueno, tal vez una bomba atómica, una revolución, etc. La verdad es que la granada es una de las frutas más importantes para evitar que las placas se formen dentro de las paredes de las arterias. Nosotros tenemos granadas acá, en no. Paraguay. Bueno, lo tienen como Bueno. suplemento nutricional, Ajá. se llama pomegranate y lo tienen como suplemento. Entonces, en pacientes que tienen alto riesgo, donde los niveles del colesterol bueno, que lo llamamos de HDL, no estén dentro de aquello que la literatura exige que esté 45, 50 en mujeres o 50, 55 en hombres, entonces ellos modulan ciertas sustancias químicas dentro del organismo, que no voy a entrar en detalles, potencializan el efecto del colesterol bueno. ¿Para qué sirve el colesterol bueno? Todo lo que la célula ya ha usado lo va a retirar y se lo va a llevar para evitar que no se formen nuevas placas ateromatosas. Hoy tenemos como controlar uno de los factores de riesgo más importantes que existe en la enfermedad cardiovascular, que es la obesidad. Basta tener una barriga enorme, se calcula 84 centímetros en mujer, 102 centímetros en hombre, y ese es el factor más importante para lesionar las paredes de las arterias. Por eso que somos considerados personas altamente inflamadas. Entonces, el consumo, por ejemplo, de omega 3, el consumo de salmón, el consumo de atún, que son pescados que contienen omega 3, son importantes en el control. El problema es que al mismo tiempo mucho del salmón y del atún en el mundo está contaminado por mercurio. Entonces, las cápsulas ahora vienen limpias de mercurio. Bueno, y yo le quiero preguntar al doctor Wilfrido Zamudio, que estudió con el doctor, ¿verdad? Sí, así fue mismo. su profe. Sí, así mismo. Profe, ¿verdad? ¿Cómo fue el alumno? Aquí en la televisión, excelente nota 10. Nunca vi nada mejor. Bueno, a mí me encanta esto, pero me encantaría que puedas explicar, Wilfrido, doctor Wilfrido Zamudio, a la teleaudiencia, ¿cómo se hace la medicina ortomolecular? O sea, yo voy y me hacen un análisis y me dicen, sí, tenés esto, bueno, tales cosas, es con inyecciones, es con un suero, ¿qué es lo que se pone ahí adentro? ¿Son células, es químico, es nutrientes, qué? Perfecto. Bueno, en primer lugar hay que aclarar algo muy importante. La medicina ortomolecular es una especialidad médica que se dedica al estudio de aquello que está pasando dentro del organismo. O sea, no solamente, como dijo el doctor, tratar los síntomas, sino buscar también las causas. Y como lo diría Lao Tse en el arte de la guerra, para vencer al enemigo primero hay que conocerlo. Entonces, conocer al paciente, hacerle una buena historia clínica, estudiar cuáles son sus hábitos, qué está haciendo de bien, qué está haciendo mal, qué medicación está tomando, y si esa medicación no le está dando un efecto colateral, forma parte muy importante de lo que es la primera consulta, conocerle al paciente y en base a esas investigaciones tratar de armar un síndrome, un probable diagnóstico que luego va a ser confirmado ya sea por un laboratorio, por un estudio de imágenes, ¿verdad? Es como le dijo Albert Einstein, si me dieran 60 minutos para resolver un problema, invertiría 55 minutos en entender el problema y 5 minutos en resolverlo. O sea, una vez que se entiende bien cuál es el status quo de ese paciente, ahí recién se empieza a hacer un protocolo de tratamiento. Ese protocolo de tratamiento, desde ningún punto de vista, tiene por intención reemplazar al tratamiento médico convencional, sino que tiene como objetivo complementar y de esta forma hacer que la enfermedad o las manifestaciones vayan desapareciendo y la idea es curar al paciente de manera que vaya dejando de a poco su medicina convencional y esta sea reemplazada, ya sea como estábamos explicando, por vitaminas, minerales, oligoelementos, fitoterápicos, antioxidantes y, cómo no, muchas veces también utilizamos la medicina convencional con sus drogas tradicionales. Ahora, estos fitoelementos, todo esto, ¿cómo? ¿Con una inyección? ¿Con un suero? ¿En pastillas? ¿Cómo? Las vías de administraciones nosotros las utilizamos todas. O sea, se puede utilizar por vía oral, que es la más común, ¿verdad? Pero nosotros siempre le explicamos al paciente esto. El éxito terapéutico depende de 3 pilares que son fundamentales. El primero es la responsabilidad del paciente. Claro. No sirve de nada que el paciente vaya junto al mejor médico, tenga la mejor suplementación, el remedio más caro, si él no está cumpliendo con lo que debe de hacer. El segundo pilar del éxito terapéutico es el tratamiento domiciliario.
¿Y qué es lo que puede hacer el paciente en su casa? Entonces ahí toma por vía oral, puede usar de una manera transdérmica, puede usar sublingual. Y el tercer pilar del éxito terapéutico es el tratamiento médico que se hace en el consultorio. Y ahí entonces recurrimos a otras técnicas, como es el caso de la sueroterapia o algún procedimiento más complejo. A veces utilizamos cámara hiperbárica de oxígeno, a veces utilizamos lavados colónicos, un montón de recursos terapéuticos. Claro. Bueno, eso me parecía importante para que se entienda, porque de repente al decir ortomolecular parece, no sé, algo que sí o sí te tenés que poner un suero, ¿verdad? Y hay un montón de otras cosas. Doctor Olsever, ahí me salió. Bueno, sí, está bien. Olsever, con esta medicina ortomolecular, lo que se trata o lo que se quiere hacer es fortalecer el cuerpo, los órganos, y darle lo que vamos perdiendo por los años o por la contaminación en la cual estamos viviendo? Bueno, yo diría que es una suma de factores. Es decir, la concepción que tiene el paciente hoy en día de la enfermedad y de su tratamiento es basado en una estructura multibillonaria que es dominada prácticamente por una gran industria. Y esa gran industria nos ha enseñado a los médicos, principalmente dentro de la facultad y cuando hemos terminado la facultad de medicina, que tenemos que ser grandes recetadores de remedios. Y cuanto más caros son los remedios, supuestamente debería tener mejores efectos. Sí. Y cuando todo el mundo sabe que cuanto más caros son los remedios, mucho más efectos colaterales podrán venir asociados a los mismos. Y lamentablemente en la gran mayoría de los médicos pasa esa idea en la cabeza. Muchos de los conocimientos médicos hoy se transmiten de generación en generación, no a través del estudio y de la dedicación, sino a través del propagandista médico que termina visitando la clínica del paciente y le deja algunas muestras que lo va a tentar para ver si funcionan o no funcionan en el respectivo paciente. La idea de la medicina ortomolecular es entender al paciente como un todo. Ver cuáles son los factores que están incomodando al paciente. Entonces, el que hace una ortomolecular seria no lo va a ver al paciente de aquí para encima, no va a ser especialista en el dedo meñique ni va a ser en el dedo gordo. Lo va a analizar todos los factores que están llevando a tener una enfermedad, como por ejemplo el caso de una artrosis o una diabetes, y va a tentar de alguna o de otra manera concertar esa situación. Yo soy muy cuidadoso para usar la palabra curar dentro de un tratamiento. Lamentablemente en medicina es muy poca cosa la que realmente curamos. Lo que hacemos en medicina es estabilizamos, le damos un equilibrio al cuerpo, lo amenizamos la enfermedad, la dejamos en una forma completamente controlable, de modo de que no continúe haciendo daño al organismo. Mas como son enfermedades degenerativas y muchas de las causas todavía no han sido totalmente explicadas, es verdad que la estabilización bioquímica del organismo es lo que va a garantizar el suceso. Yo me acuerdo, en 1990 y cualquier cosa, vine por primera vez al Paraguay. El fallecido y saudoso Ramón Peña, con el cual comenzó la ortomolecular aquí en Paraguay en aquella época. Sí, Raúl Peña y su hijo continúa. Y eso. Pablo, y, que también fue mi alumno posteriormente. Yo ya trené 16.000 médicos en el Brasil y más o menos 2.000 o 2.500 médicos fuera del Brasil. Y me acuerdo en 96 cuando veníamos aquí, siempre existía la sensación de que alguna cosa chanta o alguna cosa. Cuando comenzamos en Argentina fue más o menos la misma cosa. Y no fue muy diferente en el Brasil, a 34 años atrás. Porque la gente tiene dificultades de entender la química. La gente quiere al problema el disparo, al problema el disparo. La medicina es un poco más complejo que eso. Y solo quien consigue entenderlo eso sabe tratar adecuadamente al paciente. Doctor, yo le agradezco muchísimo la presencia en nuestro programa. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por explicarnos lo que nos explicó. No, muchas gracias por darme la oportunidad de nuevamente estar en contacto con el público aquí de Paraguay y deseo a todos los colegas que van a participar del Congreso que puedan obtener los mayores beneficios posibles para que los futuros pacientes de ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Y gracias y adoré tu programa. Ay, gracias, muy amable. Y yo no les pido al doctor Wilfrido Zamudio porque él se queda todavía con nosotros y a la vuelta del corte vamos a estar hablando con el doctor Javier Hernández Covarrubias. Él viene de México justamente para este congreso y está acá con nosotros. Hacemos un corte, volvemos ya.
Muy bien, y ahora lo recibimos a él, al doctor Javier Hernández Covarrubias. Está aquí con nosotros, voy a leer el currículum, es médico especialista en otorrinolaringología y alergias, medicina ambiental y tratamiento biológico, miembro del Comité Científico de la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo, médico DAN y miembro de la Academia Americana de Medicina del Medio Ambiente. Doctor Javier Hernández Covarrubias de México, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, un placer tenerlo acá. Y me interesa muchísimo el tema el tema del trastorno autista y de que usted es especialista en esto con el tema de medicina ortomolecular. Así es, a mí también me preocupa porque hay una cantidad de niños con este problema en todo el mundo. Entonces, con la Liga de Intervención Nutricional, que se llama LINCA, he tenido la oportunidad con todo este equipo de viajar por varios países y es triste decir que vemos que en todos los países hay un incremento de estos casos de problemas del neurodesarrollo que va desde la deficiencia de atención hasta el grado más severo que es el autismo, y sí es preocupante. Por supuesto. Bueno, y queremos presentar, tenemos un material, por favor, ese material que dice Trastorno del Espectro Autista, señor director. Trastorno del espectro autista. El autismo es un grupo de trastornos del desarrollo a los que se le llama colectivamente el trastorno del espectro autista, TEA. El término espectro se refiere a la amplia gama de síntomas, habilidades y niveles de deterioro o discapacidad que se pueden tener. Puede involucrar factores genéticos, neurológicos, inmunológicos y ambientales, incluyendo la dieta, xenobióticos y la infección. Se caracteriza por anomalías presentes desde una edad muy temprana, por lo general antes de los 3 años, y se distingue por los cambios cualitativos en la comunicación, la interacción social y el uso de la imaginación. ¿Está correcto? Así es, así es. Valdría la pena decirles que un genobiótico es toda sustancia extraña al cuerpo, y estos niños están muy expuestos, igual que todos nosotros, a una gran cantidad de estas sustancias. Bueno, ¿y cómo viene el tema de la medicina ortomolecular con el autismo? Bueno, como lo explicaron ya mis compañeros, es mejorar la calidad de vida, mejorar la dieta, reponer toda la falta de nutrientes que hay. Y estos niños tienen cierta susceptibilidad, como el doctor Efraín explicó, no es que a todo el mundo le va a dar, tiene que haber cierta susceptibilidad genética, una exposición mayor a estos genobióticos. Es una parte genética, una parte de toxicología, la exposición a ellos, y una parte de nutrición. Entonces, todo esto es lo que se puede manejar. Ya, y en la experiencia que usted tiene justamente en ortomolecular con chicos autistas, ¿cuál es, chicos o grandes, verdad? ¿Cuál es el resultado, en cuánto tiempo, dependiendo de cada niño? ¿Cómo es eso? Exactamente. Si me preguntas el pronóstico, es muy variable, porque de las cosas que son muy importantes en la medicina ortomolecular es que tomamos mucho en cuenta la individualidad bioquímica. Cada persona es diferente, no es una estadística. Desde luego que cuando tomas un padecimiento, cuando está iniciando, es mucho más fácil que se recuperen, porque sí los hay pacientes que se recuperan, pero depende mucho de lo mismo, de la genética, del grado de nutrición que tienen, de la exposición a genobióticos. Entonces, hay de todo. Hay niños que se llegan a recuperar, hay otros que no, hay otros que empiezan a hablar. Es muy variable esto. No podemos asegurarle a un padre un pronóstico porque cada niño es diferente. Pero los niños que tienen este espectro autista, ¿ellos ya nacen con eso o puede ser por exposición a algo que tengan este problema? Nacen con una susceptibilidad genética. Susceptibilidad. Repetimos esto de, si viene una familia que tiene por ahí alguna familiar artrítico, una abuela que tuvo lupus, un tío que tiene asma, bueno, es mucho más susceptible que llega a tener este padecimiento. Se presenta durante los primeros 18 meses, pero el niño nace perfectamente normal con esta carga genética, pero a través de la exposición a este grupo de toxinas, empieza a perder el habla, empieza a tener movimientos repetitivos, conductas antisociales, y hasta que se implanta esta enfermedad. Bueno, pero cuando hablamos de todo lo tóxico y todo, nos ponemos a analizar, y hoy día todo
es tóxico. Hasta la fruta que compramos hay que ver si cómo fue cultivada, si tuvo veneno y qué sé yo, y hay que limpiar bien y todo. O sea, es medio preocupante, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es muy preocupante, y dentro de la medicina ambiental, que entra también dentro de la medicina, el primer principio se llama la carga total. Es la cantidad de contaminantes que tiene un ser vivo, ¿no? Estamos hablando de los humanos, pero también las mascotas están en esto. Entonces, ¿qué es lo que...? Sí es preocupante, desde luego que es preocupante, porque hay contaminantes en lo que respiramos, en lo que nos comemos, en lo que nos toca, en lo que toca nuestra piel, porque la piel absorbe, y también lo que bebemos. Pero hay manera de bajar esta carga total. Entonces ahí entra la ecología y nos enseña cómo hacer un oasis ecológico de casa, porque en casa sí podemos controlar muchos de estos... ¿Cómo hacemos un oasis ecológico? Por ejemplo, pongamos el ejemplo, la manera de limpiar. Limpiar el piso. Uno puede limpiar el piso de una manera muy económica y muy eficaz, con bicarbonato, con vinagre, con un poco de jabón líquido natural. Hay ciertos insecticidas naturales que pueden ser muy efectivos, y evitamos usar estos insecticidas químicos. Y de igual manera, la manera de lavar la ropa. ¿Sí? Es muy importante leer las etiquetas de todo lo que compramos. Por ejemplo, las mujeres que usan una gran cantidad de productos cosméticos y eso, tienen que leer lo que trae ahí, porque además eso se absorbe, y cuando se embarazan, eso pasa al embrión durante los primeros 9 meses. Igual la dieta, lo que estaban hablando de los peces de agua fría que tienen mercurio, ¿no? El atún, el macarel, el tiburón, el pez sierra, tiene una gran cantidad de mercurio, el salmón también. Entonces, todo esto podemos irlo bajando. Es importante empezar a educarnos, a comprar alimentos orgánicos, a tener filtros de agua. Hay unos que, siendo de carbón, son bastante efectivos, pero tenemos que empezar a cambiar esta manera de vivir. Las botellas de agua, que uno las puede aplastar con la mano, tienen plasticidas, son talatos, son químicos que los ingiere la persona, y volvemos a lo mismo, ¿no? En el plástico hay varios números, ¿verdad? Que se ponen en el triangulito ese abajo. Exactamente. Número 1 hasta el 5. Sí, pero yo creo que lo más fácil es beber de vidrio. Claro. Y los niños, bueno, no una copa, pero un vaso fuerte que no puedan morder. En México están obteniendo frascos de vidrio que están forrados de una especie de plástico blando, que cuando se caen no se rompen, pero tenemos que volver al vidrio, porque todo lo que es plástico, ya sea un plástico maleable, tiene talatos, y el plástico tiene bifenol A, que también lo tienen los, no sé cómo le llaman aquí, los tickets, los recibos que dan cuando uno compra, que brilla, son bifenoles A, y todo eso entra por piel. No hay que asustarse, hay que hacerlo planeado, organizado, pero poco a poco volver a esa época de nuestros papás, que no había toda esta cantidad de químicos, porque no están probados, realmente es un 10% el que estamos seguros que no hacen daño, pero el resto realmente no está probado. Entonces es bajar la carga total. Claro, pensar un poco y sobre todo investigar un poco para saber, con el conocimiento es lo que nos va a llevar, porque si no sabemos que el plástico hace daño, nos llenamos de plástico toda la casa. Sí, los médicos ortomoleculares tienen la facultad de saber estas toxicidades y explicarlas al paciente. Entonces, acudir a un médico de este tipo les va a ayudar. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un corte, ¿sí? Al corte y volvemos enseguida. Bueno, nosotros seguimos acá hablando. Por favor, el doctor Javier Hernández Covarrubias, ¿cómo el tema de los celulares? ¿Cómo usar los celulares? Eso es muy importante. Hablemos de las ondas electromagnéticas. Pues es electricidad. Nuestro cerebro también trabaja con electricidad. Y hemos visto que mientras más delgado sea el cráneo, más ondas electromagnéticas entran, sobre todo si nos ponemos el celular acá. Entonces, un niño, las ondas electromagnéticas en un niño de 5 años van a atravesar todo el cerebro, van a llegar al otro lado. Y eso hace daño. Hace daño, desde luego, porque interfiere con todo el mecanismo eléctrico del sistema nervioso central. Pero también afecta al crecimiento de otras células. Por ejemplo, la incidencia de cáncer de testículo ha aumentado con el uso del celular. ¿Dónde usamos el celular los hombres? Aquí en la cintura. Claro. Eso está mal. La Academia Americana de Medicina Ambiental no dice no lo uses, te da
8 reglas para usar el celular. A ¿sí? ver. Esas las pueden buscar en la página web que ahorita les digo, pero les voy a decir algunas. Es no traerlo pegado al cuerpo. Sí. ¿Sí? Tráiganlo en el portafolio, como las mujeres que En lo la traen. cartera. Exacto, que lo traen en la cartera. La otra, usen el manos libres. En México decimos manos libres. Sí, manos libres, se llama sí. así. Y si no lo tienen, el altavoz. O sea, hay que evitar tenerlo cerca. Hay que evitarlo aquí y lo que se pone en la oreja, que se llama el Sí. Bluetooth, ese tampoco es... ¿Terrible? ¿Es terrible. peor? Claro, porque estaban entrando todas las ondas electromagnéticas al cerebro. La otra, procurar no hablar cuando uno va en el auto, aparte que es peligroso, Claro. hay mucho más captación de ondas electromagnéticas, igual si uno anda en el campo o en el bosque lejos de las ciudades. El lugar más seguro es estar cerca de estructuras de metal, como cerca de un elevador, no adentro porque no funciona, pero cerca de un elevador. Más seguro para Así usar. es, así es, y hay filtro. Yo, bueno, no traigo el celular, Sí. ¿no? Sigo Muy mis reglas, bien, pero doctor. mi celular tiene un filtro también que lo pueden conseguir. Y ¿Qué es un filtro que se pone así? es una cosita? especie de tarjeta. calcomanía, una tarjeta y eso disminuye. Ahora, no solamente los celulares generan estas ondas electromagnéticas, también las computadoras, los televisores, los monitores de bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguirlos usando, pero hay que Claro. saber qué hacer. Estos aparatos generan mucho más ondas electromagnéticas por la parte posterior. Entonces, si la televisión da al cuarto del niño, esto atraviesa paredes, hay que cambiarlo y que dé hacia la calle. Si estoy trabajando con mi computadora aquí y un compañero está aquí, hay que cambiarlo de lugar o yo me cambio de lugar. Claro. Tratar de los Poner que portátiles. apunten toda la suegra. Exacto. Y ojo, esto es muy importante. No, Empieza la suegra. bueno, depende de quién sea, pero es muy lento. Sí. Voy a hacer algo más rápido, yo te digo. Bueno, las laptops que se Sí. ponen aquí, las portátiles, jamás acá, siempre en una mesa, porque también generan parálisis temporal y no queremos un susto de esos, ¿no? ¿Y esas basecitas que hay para las laptops, lo mismo? No, es que atraviesan hasta paredes. Ah, claro. Y los monitores de bebé sí se deben de usar, desde luego hay que vigilar al bebé, pero ponerlo lejos. No lo pongan cerca de la cama, cerca de la cuna, hay que ponerlo lejos. Con eso podemos seguir usando todos estos aparatos. El Wi-Fi, Sí. ¿qué le dicen así? Wi-Fi Sí, o Wi-Fi. Wi-Fi los españoles. Sí, Wi-Fi. La Academia Americana de Medicina Ambiental mandó una circular a las escuelas públicas pidiendo que lo quitaran, que fuera conectado directamente, porque tiene estadísticas en donde el déficit de atención aumenta más al contacto de esto y las infecciones respiratorias altas. Entonces, Qué hay que traer increíble. conectado eso y olvidarnos un poco el Wi-Fi, sobre todo en estos lugares, ¿no? Esa es la manera correcta y no vivir cerca de estas antenas de alta tensión, ¿no? El límite es 500 metros. ¿Y las antenas de radio? Lo más seguro es estar abajo de ellas. ¿Lo más qué? Lo más seguro es estar abajo de ellas, porque Pero- sí redan algo de ondas electromagnéticas, pero no serían las que más nos No, preocuparían. pues yo pregunto, porque trabajo en una radio, hay una antena acá, otra antena acá. Trata de estar abajo Abajo con mi micrófono. Bueno. y tomar tus nutrientes, ¿no? Claro, Perfecto, protegerse. perfecto. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Cuántos minutos tenemos? Esto está corriendo de... Ah, tenemos todavía. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede contar, doctor? Bueno, es muy importante un órgano que estamos dañando mucho, que es la flora intestinal. Y se fijan, dije órgano porque hoy lo consideramos un Sí. órgano, se llama microbiota, le cambiamos el nombre, se llama microbiota y es parte de ti. Por cada célula tuya tienes 10 microorganismos viviendo acá. Cuando tú ingieres agua que tiene cloro, antibióticos mal recetados o en abuso, o los antibióticos que vienen en la carne, las hormonas que vienen en la carne, los pesticidas, todo esto va a alterar tu flora intestinal, algunos anticonceptivos también, la mayoría. Y esa es de las cosas que más daño nos están haciendo porque nos ayuda a desintoxicar. Parte del sistema inmunológico está en esta zona, el 70%, y es de las cosas que estamos viendo en México que más dañan a las personas. Generan muchísimos síntomas de colitis, estreñimiento o diarreas, pero generalmente más estreñimiento, distensión, molestia de gases, reflujo, y ahí es donde tú absorbes todos tus nutrientes y hablemos de vitaminas, hablemos de minerales, de proteínas. Este es el segundo cerebro. Entonces, si tú no tienes una
microbioma que está bien, no vas a producir neurotransmisores para tu cerebro, vas a tener problemas tipo depresión y otras cosas. Entonces, es muy importante comer bien, aquí es donde entra la medicina ortomolecular, restaurar esa flora intestinal, que también lo hace este tipo de medicina, porque desde ahí es donde vas a trabajar para con el resto de las cosas. Entonces, bajar la carga total y dejar tubo digestivo perfecto es el primer paso para restaurar la salud. Perfecto, doctor, muchísimas gracias por esto. La próxima vez, por favor, vengan un tiempito antes para poder tener un programa con cada uno, porque ya fue el congreso y ellos están viajando. ¿Cómo fue el congreso, doctor? En realidad, el primer congreso de medicina ortomolecular, nutrigenética y envejecimiento saludable fue un hecho histórico para lo que es acá a nivel nacional, ¿verdad? Muchos médicos que practicamos la medicina ortomolecular desde hace muchos años hemos tenido el anhelado sueño de hacer un evento científico acá en el país con referentes internacionales. Claro. Y en esta oportunidad se ha dado de traer grandes maestros de la medicina ortomolecular en nuestro país, el doctor Efraín Olsewer, que estuvo compartiendo con nosotros, el doctor Javier Hernández Covarrubias y muchos otros invitados internacionales de gran prestigio. Muchos colegas han participado, tanto médicos, nutricionistas, bioquímicas, y ha sido un suceso. Qué fantástico de que haya salido todo bien y de la importancia de este congreso con la visita de ustedes, eminencias, y qué feliz yo de poder tenerlos acá en el programa, y me imagino que ustedes también. Aprendimos mucho, nos quedamos con ganas de saber más. Hay libros, entramos en internet, buscamos el nombre de nuestros entrevistados y vamos a seguir charlando. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias. Gracias a vos, querida Vivi. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.